¿Alguna vez sentiste que el suelo desapareció bajo tus pies? Que el alma se volvió pesada, como si llevaras un peso invisible que nadie puede entender? ¿Has tenido días en los que levantarte de la cama es una batalla y tu sonrisa solo una máscara para ocultar el dolor? Y si te dijera que ese abismo que ahora parece tragar tu vida puede ser justamente el lugar donde Dios está preparando tu ascenso más glorioso, hay un poder oculto en medio de la oscuridad. Un secreto celestial que pocos conocen, pero que puede levantar al más herido. Lo que estás a punto de descubrir en este video no es una simple reflexión. Es una revelación espiritual que puede transformar no solo tu estado emocional, sino todo tu destino. Dios no te abandonó. Él está más cerca de lo que crees y muchas veces el silencio es solo la antesala de su voz más poderosa. En los próximos minutos vamos a explorar verdades bíblicas, historias reales de personas que estuvieron en lo más profundo del valle y aún así fueron levantadas por la mano de Dios. Vas a entender por qué esa tristeza que sientes no es el final, por qué tus lágrimas tienen propósito y cómo, incluso en la depresión, hay un camino de elevación, restauración y nueva vida. Pero antes de empezar este estudio, te invito a dejar escrito en los comentarios: Dios me levantará. Esa frase es tu declaración de fe, es tu acto de valentía, y al comentarla estarás activando tu compromiso con esta palabra que el cielo te está entregando hoy. Dale me gusta a este video. Cuando haces eso, ayudas a que el mensaje de esperanza llegue a más personas que también están luchando en silencio. Estás siendo un instrumento de luz en medio de tanta oscuridad. Felicitaciones por ser parte de esta comunidad que no se rinde. Este canal es un refugio espiritual. Muchos no tienen una iglesia cercana, pero aquí encuentran alimento diario, dirección, palabra viva. Por eso, te animo a comentar, a suscribirte, a activar la campanita, porque cada acción tuya hace que esta obra de Dios siga alcanzando corazones rotos. Y atención, la penúltima lección de este video puede ser la llave espiritual que desbloquee una bendición que has estado esperando por mucho tiempo. No te vayas antes, quédate hasta el final. Ahora respira profundo. Cierra los ojos por un momento si puedes. Permite que el Espíritu Santo te abrace desde ahora, porque lo que vas a vivir puede ser el principio de tu renacer. Voy a comenzar el estudio. ¿Listo? 1. El clamor de David desde la cueva. En el Salmo 142 encontramos a David en uno de los momentos más oscuros de su vida. Perseguido por Saúl, aislado del mundo, escondido en una cueva fría y solitaria. Un guerrero que había vencido gigantes, ahora vencido por el peso de la soledad, del temor, de la angustia que consume el alma. En esa cueva no había trono, no había honra, no había promesas visibles, solo silencio, oscuridad y un corazón quebrado. David escribe: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Salmo 142, 1-2. No intentó fingir fortaleza, no disimuló su dolor. Lo derramó delante de Dios. Lo que hizo David en esa cueva es lo que Dios espera de ti en medio de tu depresión. Honestidad total. Derramar el alma sin filtros. Exponer cada herida. Gritar incluso si nadie escucha, porque hay uno que sí escucha, el Altísimo. Y continúa diciendo: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Verso 3. ¡Qué poderosa confesión! David estaba perdido en sí mismo, pero aún así sabía que Dios no había perdido el rumbo de su historia. Su espíritu estaba angustiado, pero Dios conocía cada paso, cada suspiro, cada lágrima. En la depresión,
el alma se convierte en un laberinto oscuro donde todo parece perder sentido. La lógica no ayuda, los consejos humanos no alivian. Solo una cosa puede traer dirección: la presencia de Dios. David no pidió primero salir de la cueva, no clamó por venganza, ni siquiera por fuerzas, clamó por misericordia, porque entendía que lo primero que necesita el alma rota no es una solución, es una visita divina. Más adelante, él declara: «Sácame de la prisión para que alabe tu nombre, me rodearán los justos, porque tú me serás propicio». Verso 7. Aquí está la clave. David vio su alma como una prisión. La depresión se siente así, como barro en el que te hundes, como barrotes invisibles que te impiden avanzar. Pero incluso en esa condición, él profetiza sobre sí mismo. Él declara lo que aún no ve. «Sácame para que alabe tu nombre». Él sabe que ese valle no será eterno, que la cueva no es su tumba, es su sala de espera. David no fue elevado en el palacio, fue elevado en la cueva. Fue allí donde aprendió a depender completamente de Dios. Fue allí donde su corazón fue moldeado para reinar. Dios usa los momentos de oscuridad no para destruirte, sino para darte una visión que no tendrías en la comodidad. La cueva no era el fin, era el umbral de un nuevo comienzo. Muchos ven la depresión como señal de derrota espiritual, pero la Biblia muestra que incluso los grandes ungidos pasaron por ella, y más aún, que fue allí donde tuvieron sus encuentros más profundos con Dios. David fue uno de ellos, y su clamor en esa cueva no quedó en el aire. Dios lo oyó, lo fortaleció y lo sacó de allí con una fe que no podía ser quebrada. Tú también puedes hacer de tu cueva un altar. Puedes convertir tus lágrimas en oración. Puedes transformar tu prisión emocional en un clamor de fe. No necesitas palabras bonitas, solo necesitas sinceridad. Porque el Dios que oyó a David en lo más profundo es el mismo que hoy está escuchando tu gemido. En este momento, tal vez te sientas sin fuerzas. Tal vez estés luchando por entender por qué sigues sintiendo esta tristeza que no se va. Pero escucha esto. Dios no necesita que estés bien para hablarte. Él no espera que seas perfecto para extender su mano. Él viene a ti justo como estás, en el lodo del abatimiento, en el polvo de tu quebranto. La elevación de Dios no empieza cuando sales de la cueva. Comienza cuando decides buscarlo dentro de ella. Cuando, en lugar de rendirte, elevas tu voz, aunque sea temblorosa. Cuando, como David, expones tu angustia con lágrimas, sabiendo que el cielo no está en silencio. Muchos están esperando salir de la oscuridad para alabar, pero los verdaderos adoradores aprenden a adorar dentro de la oscuridad. Aprenden a decir, aunque no vea, aunque no sienta, aunque no entienda, yo clamaré. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que abre los cielos. Esa es la fe que convierte una cueva en un portal de gloria. La cueva de David no quedó registrada solo como un lugar físico. Se convirtió en símbolo de todas las cuevas emocionales que la humanidad enfrenta. Depresión, ansiedad, miedo, rechazo. Pero también se convirtió en testimonio de que allí, en el lugar más oscuro, Dios puede revelar su luz más brillante. Y si hoy te sientes así, como David, escondido, olvidado, quebrado, haz lo que él hizo. Clama, derrama tu queja, no calles, no te encierres, porque hay un Dios que te ve, que te escucha, que te comprende y que, en su tiempo, te sacará con una unción renovada. 2. La agonía de Jeremías y la voz de esperanza. En el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías revela una profundidad de dolor que pocos se atreven a describir. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Lamentaciones 3:1.
No está hablando desde el púlpito de la victoria, sino desde el valle de la desesperación. Jeremías, conocido como el profeta llorón, no es recordado por sus milagros o hazañas, sino por su llanto incesante, por su corazón quebrantado ante una nación caída y por su lucha interna ante el aparente silencio de Dios. Él escribe: «Me hizo vivir en oscuridad, como los ya muertos de mucho tiempo». Verso 6. No hay metáfora más clara de la depresión. Vivir pero sentirse como muerto, respirar pero sin aliento, caminar pero sin rumbo. Esa es la realidad de muchos que hoy enfrentan la tristeza profunda. Se levantan cada día con un peso que no se ve, una lucha interna que no se explica fácilmente. Me cercó de muro y no puedo salir. Ha hecho pesadas mis cadenas. Verso 7. Jeremías no embellece su sufrimiento, lo describe con crudeza, porque la sanidad comienza cuando dejamos de ocultar la herida. Y en medio de esta descripción desgarradora, también confiesa su sensación de abandono espiritual. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Verso 8. ¿Cuántas veces has sentido eso? Oras, clamas, suplicas, y parece que el cielo permanece en silencio. Pero lo que Jeremías demuestra, incluso sin saberlo, es que escribir todo eso ya era una forma de oración, que su dolor no era una barrera para hablar con Dios, sino el puente. Pero aquí viene el giro celestial. En medio de esa tormenta emocional, cuando todo parece perdido, Jeremías escribe una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Versos 21-23. Es como si, en el fondo de la cueva, una chispa encendiera su alma. Una verdad que resuena más fuerte que el dolor. Dios sigue siendo fiel. Jeremías no niega su tristeza, no niega su quebranto, pero decide recordar, decide traer a la mente lo que le da esperanza. Y esa es la clave en medio de la depresión. Recordar la fidelidad de Dios cuando todo lo demás parece desmoronarse. Porque la memoria espiritual es un ancla. Es lo que mantiene el alma firme cuando las emociones se desbordan. Él continúa: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Versos 25-26. Jeremías entiende que hay una bendición reservada para quienes, incluso en medio del quebranto, siguen esperando. Esperar en silencio no es resignación, es fe sin espectáculo. Es confianza sin pruebas visibles. Es permanecer cuando todo dentro de ti grita para abandonar. Y luego lanza una verdad que rompe toda lógica humana. El Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Verso 31-32. El mismo Dios que permite la aflicción es el que traerá la compasión, porque el dolor nunca es el punto final con Dios, siempre es parte de un proceso redentor. Jeremías lo comprendió en su oscuridad, y tú también puedes comprenderlo. La depresión no anula tu fe, la tristeza no elimina tu propósito. Jeremías fue un profeta escogido, pero también un hombre abatido. Y su historia nos enseña que Dios no escoge a los fuertes, escoge a los sinceros. No busca máscaras, busca corazones dispuestos, aunque estén rotos. La elevación divina no viene por negar la tristeza, sino por atravesarla con la esperanza viva de que aquel que comenzó la obra la perfeccionará. Jeremías, desde el fondo de su alma dolida, nos dejó un testimonio eterno. Las misericordias de Dios no tienen fecha de caducidad. Son nuevas cada mañana, y esa verdad puede levantar incluso al más abatido. No importa cuán profundo te sientas hoy,
Si puedes recordar una sola vez en que Dios fue fiel contigo, agárrate de eso. Esa memoria es suficiente para alimentar tu fe. Esa chispa puede encender de nuevo tu fuego interior, porque el Dios que permitió tu noche es el mismo que está preparando tu amanecer. Jeremías no escribió desde un palacio, escribió desde las ruinas. Las ruinas de Jerusalén, pero también las ruinas de su interior. Su entorno era devastación, fuego, hambre, llanto. Todo lo que amaba había sido derribado. Sin embargo, eligió levantar su voz. No una voz de fuerza, sino de rendición. Porque en la rendición verdadera, Dios encuentra espacio para actuar. El profeta no solo nos habla de su tristeza, nos muestra cómo navegar en ella. Nos muestra que incluso cuando sentimos que Dios está distante, su misericordia sigue presente. Que aunque las emociones nos engañen, la fidelidad de Dios permanece firme, y eso es lo que sostiene. No nuestras fuerzas, no nuestra comprensión, sino su carácter inmutable. Él continúa en su lamento. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Versos 37-38. Jeremías reconoce la soberanía de Dios incluso en medio del caos. Entiende que nada escapa de sus manos, ni siquiera el sufrimiento. Que todo lo que ocurre, incluso lo que no entendemos, está bajo su control divino, y en ese reconocimiento se abre una puerta, la puerta de la rendición. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Verso 40. Jeremías nos llama a mirar hacia adentro, a no solo llorar por lo que ocurre fuera, sino a examinar el corazón. Porque muchas veces, en medio de la tristeza, Dios quiere revelarnos cosas que de otra manera no veríamos. Quiere purificar, ajustar, sanar desde lo más profundo. Es un llamado a no quedarse en el lamento, sino a transformar el lamento en búsqueda, a transformar el dolor en oración, a convertir la angustia en un altar de encuentro. Jeremías entendió que el quebranto es también una oportunidad para ver a Dios con nuevos ojos, para descubrirlo en dimensiones desconocidas, para abrazar su misericordia con una sed renovada. Y aunque el libro se llama Lamentaciones, no es un libro de derrota, es un canto de esperanza en medio del polvo. Es una prueba escrita de que la tristeza no anula la fe, que el clamor no cae en saco roto, que las ruinas pueden ser el principio de la restauración. Dios no necesita que esperes a estar bien para acercarte. Él es quien te levanta mientras aún estás quebrado. Él es quien te restaura mientras aún sangras. Su especialidad no es sanar a los que ya están sanos, sino levantar a los que yacen en el polvo. Y hoy, como Jeremías, tú puedes levantar tu voz. No necesitas tener palabras elocuentes, solo necesitas abrir el corazón. Porque la oración más poderosa no es la más bonita, es la más sincera. Y cuando el corazón se desarma ante Dios, el cielo se acerca. Cuando la voz tiembla por la tristeza, su espíritu se mueve con ternura. Cuando los ojos ya no pueden ver por las lágrimas, Él toma tu mano y te guía. Jeremías cerró su lamento con preguntas sin respuesta, con heridas abiertas, pero su fe quedó intacta, y eso es suficiente. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas mantener viva la llama de la esperanza, porque el mismo Dios que fue fiel ayer será fiel mañana, porque sus misericordias no tienen fin, porque aunque hoy sientas que caminas entre escombros, Él ya está construyendo tu mañana. Así como Jeremías se atrevió a escribir su dolor, atrévete tú también a hablar con Dios desde tu quebranto. Él no se escandaliza por tu tristeza, no se aleja por tu dolor. Al contrario, se acerca más que nunca y si decides,
como el profeta, recordar su fidelidad. Entonces, incluso en medio de la depresión, comenzarás a sentir cómo su mano invisible te levanta. Porque el Dios que sostuvo a Jeremías entre lágrimas, también te sostendrá a ti. 3. El silencio de Job y la levantada divina. Job, hombre íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal, un siervo ejemplar, pero aún así fue sumergido en una oscuridad profunda que pocos podrían soportar. En un solo día perdió sus hijos, sus riquezas, su salud, su paz, y con cada pérdida parecía que una parte de su alma se despedazaba. Lo que vino después fue aún más doloroso: el silencio de Dios. Porque Job no solo enfrentó tragedias externas, enfrentó el peor vacío, el de no sentir a Dios cuando más lo necesitaba. En Job 3:11 él clama: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Sus palabras no son de incredulidad, son de dolor profundo, son gritos del alma, deseos de desaparecer. Job entra en un abismo emocional que lo deja sin fuerzas. Su esposa, quebrada también por el sufrimiento, le dice: maldice a Dios y muérete. Pero él responde: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job 2:10. Aquí está el principio de su elevación. Aunque su alma estaba rota, su corazón permanecía anclado en Dios. Durante capítulos, Job expresa su angustia, su incomprensión. Sus amigos intentan consolarlo, pero en lugar de aliviar, lo juzgan. Le dicen que debe haber pecado, que su sufrimiento es castigo. Pero Job sabe que no es así. Sabe que su dolor no es fruto de una mala conducta, sino de un propósito divino que aún no comprende. Y es allí, en medio de ese mar de preguntas, donde comienza el verdadero proceso de levantamiento. Porque Dios no lo levanta primero con bendiciones, sino con presencia. En Job 38, después de un largo silencio, Dios habla desde el torbellino. No viene con explicaciones humanas, no le da respuestas detalladas. Le habla con preguntas que revelan la grandeza divina. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job 38:4. No es una reprensión, es una revelación. Dios no viene a justificar lo que ocurrió, viene a recordar quién Él es. Y eso es lo que Job necesitaba. No una solución, sino una visión renovada de su Creador. Al final del proceso, Job declara: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. ¿Lo ves? La depresión de Job no fue el final, fue el umbral de una revelación. En su quebranto vio a Dios como nunca antes, y ese encuentro cambió todo. Dios lo levantó, lo restauró, le devolvió el doble de lo que había perdido. Pero más importante aún, le dio una experiencia que superó cualquier explicación, la experiencia de conocer a Dios en lo íntimo, en lo crudo, en lo real. La historia de Job nos muestra que incluso el justo puede sufrir sin explicación, que la depresión no es ausencia de fe, sino parte de un proceso donde Dios purifica, transforma y revela. Job no negó su tristeza, no disfrazó su llanto. Se quebró, pero en su quebranto Dios construyó algo eterno. Si tú estás pasando por un momento donde todo parece haberse derrumbado, donde tus preguntas no tienen respuestas, donde tus noches son más largas que tus días, recuerda a Job, porque lo que hoy parece destrucción puede ser el inicio de una restauración divina. Y esa restauración no empieza afuera, empieza dentro, en el momento en que decides mantener tu fe aunque tiemble, en el momento en que clamas aunque parezca que nadie responde. En el momento en que permaneces, aunque sientas ganas de rendirte, haz como Job, mantén tu integridad, no te alejes, no apagues tu voz, porque aún en tu dolor, Dios está obrando. Aún en tu silencio,
Él está preparando tu restauración. Y vendrá el día en que tus ojos verán lo que tus oídos oyeron. Vendrá el día en que lo entenderás todo. Y cuando eso suceda, sabrás que cada lágrima tuvo un propósito. Aprovecha este momento, ahora que el Espíritu de Dios está tocando tu corazón. Y haz algo sencillo pero poderoso. Da me gusta a este video. No es solo un gesto digital. Es un acto espiritual. Cada me gusta empuja este mensaje más allá, a personas que hoy, como tú, están buscando respuestas, están clamando en silencio. Tú puedes ser el canal por el cual Dios llegue a ellos. Bendice, comparte, participa. Eres parte de algo mucho más grande que un video. Eres parte de una red de consuelo, fe y restauración. La historia de Job es la tuya también. No importa cuán hondo estés cayendo, Dios ya tiene listo el torbellino de su voz. Ya tiene reservada una palabra que cambiará tu perspectiva. Ya tiene escrita tu restauración. Y cuando llegue, verás que todo tuvo sentido. Porque en Dios, incluso la tristeza más profunda se convierte en el escenario perfecto para una gloria mayor. La oscuridad no es el final, es el principio de un nuevo amanecer. Y tú estás más cerca de verlo de lo que imaginas. Job también nos enseña que la elevación de Dios no siempre es inmediata, que hay un proceso que parece eterno, donde las respuestas no llegan y las fuerzas disminuyen. Pero ese proceso es el horno donde se forja una fe indestructible, porque no hay fe verdadera que no haya sido probada, y no hay llamado celestial que no pase por el valle del quebranto. El quebranto de Job no lo debilitó, lo purificó, no lo aplastó, lo moldeó. Cada capítulo de su historia fue una etapa hacia una revelación mayor. Él llega al punto de decir, aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. Esta frase resume toda la espiritualidad del alma rota. Job no condiciona su fe a las circunstancias. Su confianza no está en lo que Dios hace, sino en quién Dios es. Y esa es la madurez espiritual que se alcanza solo en el dolor. Cuando ya no queda nada más que Dios. Cuando todo ha sido removido y la única certeza es su existencia. El enemigo pensó que destruyendo la vida de Job destruiría su fe, pero ocurrió lo contrario. En vez de apartarse, Job se aferró. En vez de maldecir, adoró. Y eso desató una dimensión sobrenatural de restauración. Porque Dios no solo le devolvió lo material, le restituyó su honra, su identidad, su lugar espiritual. Job se convirtió en intercesor, en canal de perdón para sus amigos. Su historia, marcada por la tragedia, fue escrita por la eternidad como testimonio de fidelidad divina. Y no podemos ignorar cómo termina el libro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Job 42:12. No fue una simple compensación, fue una multiplicación. Dios no se limita a reponer. Él expande, Él sobreabunda. Pero antes de eso, hubo un silencio, una noche oscura, un valle de lágrimas. Y en ese valle, Job permaneció. Lo mismo puede ocurrir contigo. Hoy tal vez no veas salida. Tal vez la tristeza se ha vuelto parte de tu rutina. Pero Dios ya está escribiendo el capítulo final. Y no será un final de derrota, será un final de gloria. Será el testimonio que otros leerán cuando necesiten creer. Será la evidencia viva de que Dios no olvida, no falla, no abandona. Job no tuvo respuestas a todas sus preguntas, pero tuvo algo mejor, la presencia de Dios. Y esa presencia fue suficiente para restaurarlo todo. A veces buscamos explicaciones, pero lo que realmente necesitamos es una experiencia, un encuentro, una voz desde el torbellino que nos recuerde que Él sigue en control. Tu historia no ha terminado, tu dolor no es en vano, cada lágrima está siendo recogida, cada clamor está siendo escuchado, y el Dios de Job es también tu Dios.
El mismo que permitió la prueba ya ha decretado el final. Y ese final no será de vergüenza, será de honra, porque Dios no permite que sus hijos terminen en ruinas. Él los levanta del polvo, los hace sentar con príncipes, los corona de favor. Y aunque ahora no entiendas, confía. Aunque ahora duela, espera, porque Dios está en el proceso. Y cuando llegue el día de tu restauración, mirarás atrás y sabrás que valió la pena, que no fue castigo, fue propósito, que no fue abandono, fue preparación, que no fue ruina, fue reinicio, permanece, como Job, como tantos otros, porque la oscuridad solo es temporal, la depresión no es tu identidad, es una estación, y Dios ya tiene preparado tu amanecer. 4. La noche de Jesús en Getsemaní. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, se revela uno de los momentos más íntimos y dolorosos del ministerio de Jesús, la noche en el huerto de Getsemaní. Aquel que había sanado enfermos, resucitado muertos, predicado con autoridad divina, ahora se encuentra postrado en el suelo, abatido, angustiado hasta la muerte. La escena rompe con todas las imágenes tradicionales de un Mesías invencible para mostrarnos al Hijo de Dios atravesando una profunda aflicción emocional. Jesús dice a sus discípulos: «Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo». Mateo 26:38. No es una expresión simbólica, es el testimonio de un alma que carga un peso insoportable. Es la confesión de una tristeza que traspasa lo humano. Getsemaní representa el valle más oscuro del corazón de Jesús, un lugar donde la divinidad no evitó el dolor humano, sino que lo abrazó por completo. En ese lugar, Jesús ora 3 veces al Padre, diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Verso 39. Es una oración de entrega, pero también de lucha interna. Jesús no está fingiendo fortaleza, está mostrando que incluso Él, siendo Dios, pasó por una angustia que lo hizo sudar como gotas de sangre. Este pasaje no es solo una historia conmovedora, es un mapa espiritual para todos los que atraviesan la tristeza profunda, la ansiedad, la depresión. Jesús en Getsemaní no fue elevado con poder, sino con rendición. Él no se levantó con una legión de ángeles, sino con un corazón entregado al propósito eterno. Lo que lo sostuvo en esa noche no fue el alivio emocional, fue la certeza de que el Padre estaba con él, aunque el cielo estuviera en silencio. Esa es la mayor enseñanza para quien atraviesa la depresión. No siempre sentirás la respuesta, pero puedes descansar en la presencia. Mientras los discípulos dormían, Jesús luchaba. Mientras el mundo no entendía, Él se quebraba por la humanidad. Getsemaní nos enseña que hay momentos en que estaremos completamente solos ante Dios, que habrá noches en las que ni los más cercanos podrán comprender la batalla que llevamos dentro. Pero también nos enseña que esas noches pueden ser el umbral de la mayor victoria. Después de su tercera oración, Jesús se levanta y dice: «He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores». Verso 45. Lo que cambia no es la situación, es la disposición interna. Él no fue librado del dolor, fue fortalecido para atravesarlo. Y ese fortalecimiento es el que Dios quiere darte a ti también. Getsemaní es el lugar donde muere la voluntad humana y nace la obediencia perfecta. Es donde el alma aprende a decir sí a pesar del miedo, donde la tristeza más profunda se convierte en el terreno fértil para la gloria más grande. Porque sin Getsemaní no hay cruz, y sin cruz no hay resurrección. Muchos esperan que Dios los levante quitando la tristeza, pero a veces Dios te eleva dándote fuerzas para caminar con ella. Como hizo con Jesús, Él no evitó la noche oscura, la atravesó. Y la atravesó por amor. Su tristeza fue el precio de nuestra redención.
Su aflicción abrió el camino a nuestra esperanza. Y si Jesús, el Hijo de Dios, no fue exento de la tristeza, ¿quiénes somos nosotros para pensar que nunca la enfrentaremos? Pero así como Él fue fortalecido por el Padre, tú también lo serás. El mismo Espíritu que lo sostuvo en Getsemaní está hoy disponible para ti. El mismo consuelo que descendió sobre Él en la oscuridad puede descender sobre tu alma ahora mismo. Jesús no evitó el dolor, lo transformó. No huyó de la tristeza, la convirtió en puente de salvación, y eso es lo que Él puede hacer contigo. Transformar tu noche más oscura en el preludio de una mañana gloriosa. Convertir tus lágrimas en semillas de propósito eterno. Cuando el alma grita por alivio y el cielo parece callar, recuerda Getsemaní. Recuerda que incluso en el lugar más solitario, Dios está presente. Que aunque no lo sientas, Él está. Que aunque no lo veas, Él obra. Y que después de cada Getsemaní viene una resurrección, no inmediata, no fácil, pero sí gloriosa. Hoy tal vez te sientas traicionado, solo, cansado, triste hasta la muerte, como Jesús esa noche, pero también como Él, puedes rendirte al propósito, puedes orar con lágrimas, puedes esperar con fe, porque en esa rendición comienza tu elevación. No se trata de sentirte fuerte, se trata de permanecer. No se trata de eliminar el dolor, se trata de atravesarlo con la mirada puesta en el Padre. El silencio del cielo no significa ausencia, significa preparación. Jesús salió de Getsemaní directamente a la cruz, pero de esa cruz surgió la mayor victoria del universo. Lo que hoy parece derrota, mañana será testimonio. Lo que hoy duele, mañana será fuerza para otros. Lo que hoy te aplasta, mañana será el motivo por el cual te levantarás más fuerte que nunca. Tú también tienes tu Getsemaní. Y si decides rendirte, si decides permanecer, si decides confiar, Dios te levantará. No como antes, sino más profundo, más lleno, más preparado, porque después de cada noche oscura en Dios, amanece un nuevo propósito. Y el tuyo está más cerca de lo que imaginas. 5. La oscuridad de Elías y la voz suave de Dios. Elías, el profeta del fuego, el hombre que desafió a los falsos dioses, que oró y el cielo se cerró por 3 años, que clamó y descendió fuego del cielo, también fue un hombre que cayó en una profunda tristeza. En 1 Reyes 19 encontramos a este poderoso siervo de Dios corriendo por su vida, huyendo al desierto, agotado, quebrado, deseando morir. La figura imponente del Monte Carmelo ahora yace bajo una retama, diciendo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». 1 Reyes 19:4. Esta no es una declaración teatral. Es un grito del alma. Elías está exhausto emocionalmente. Ha sido perseguido, rechazado, incomprendido. Ha dado todo de sí, y aún así siente que no es suficiente. Esa sensación de vacío después de grandes victorias, ese colapso interno que llega sin aviso, es lo que muchos llaman hoy depresión. Y lo vivió un profeta, un hombre que conocía la voz de Dios. Esto nos recuerda que la tristeza profunda no distingue niveles espirituales. Puede tocar a cualquiera. Elías no está blasfemando, no está renegando de Dios, solo está cansado, profundamente cansado, y eso es algo que el cielo no desprecia. Porque mientras Elías duerme bajo el árbol, el ángel de Dios lo visita. No lo reprende, no le exige oración ni fe, le da pan, le da agua, le da descanso. Levántate y come, porque largo camino te resta. Verso 7. Este gesto revela algo profundo. Dios cuida primero el cuerpo, la necesidad básica, antes de tratar con el espíritu. Muchos esperan que Dios hable solo a través de visiones, revelaciones o milagros. Pero aquí, Dios se manifiesta en un pan caliente y un jarro de agua.
A veces, la elevación divina comienza con lo sencillo, con cuidar de ti, con permitirte descansar, con recordarte que aún en tu estado más frágil, eres digno de atención y cuidado. Después de ese alimento, Elías camina 40 días hasta llegar al monte de Dios. Allí, en la cueva, se encuentra en un diálogo con el Creador. Y nuevamente, Dios no lo juzga, no lo acusa, solo le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Verso 9. Es una pregunta que no busca información, busca confrontación interna. Quiere que Elías hable, que saque su dolor, que exprese lo que lleva guardado. Y Elías responde desde el alma, he sentido un vivo celo por Jehová, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Verso 10. Él se siente solo. El abandono emocional es uno de los síntomas más intensos de la tristeza, y Dios, con ternura divina, no responde con corrección, sino con una experiencia sobrenatural. Dios se manifiesta, pero no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Verso 12. Allí estaba Dios, no en la fuerza, sino en la suavidad, no en la conmoción, sino en el susurro. Porque a veces lo que más sana el alma no es el estruendo del cielo, sino la quietud de su presencia. Elías cubre su rostro. Sabe que ese susurro es sagrado, que esa voz tenue es más poderosa que cualquier demostración de fuerza. Porque el alma rota necesita ternura, no gritos, necesita consuelo, no exigencias, y es así como Dios lo levanta, no con promesas de gloria, sino con asignación. Ve y vuelve por tu camino, y unge a Hazael por rey, y a Eliseo como profeta en tu lugar. Versos 15-16. Le devuelve propósito, le muestra que no está solo, que hay 7,000 que no se han doblado ante Baal, que aún hay más por hacer. Dios no solo restauró las fuerzas de Elías, restauró su visión. Le recordó que su historia no había terminado, que su tristeza era real, pero no eterna, que su misión aún continuaba. Y esa es la forma en que Dios eleva a sus siervos, no ignorando su dolor, sino acompañándolos en él, no exigiéndoles rendimientos, sino dándoles espacio para sanar, para respirar, para reencontrarse con su llamado. Elías representa a todos aquellos que, después de haber dado lo mejor de sí, se sienten vacíos. Aquellos que en medio del ministerio, del trabajo, de la vida diaria, han llegado al punto de decir, basta ya. Si ese eres tú, escucha con atención. No estás solo. Dios no ha terminado contigo. Él no te ha olvidado. Al contrario, te está visitando con pan celestial, con palabras suaves, con propósito renovado. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, si estás sintiendo que esta palabra está siendo para ti, te invito a hacer algo muy importante. Suscríbete a este canal ahora mismo. No es solo por seguirnos, es por mantenerte conectado a una fuente constante de palabra viva, de alimento espiritual, de dirección celestial. Muchas personas no tienen cerca una iglesia, un pastor, una comunidad de fe. Pero aquí, en este espacio, Dios habla. Y si tú haces parte de esto, no estarás solo. Estarás bajo una cobertura espiritual que te acompañará en cada paso. Suscribirte es una forma de decir, Señor, quiero seguir escuchando tu voz. Es una declaración de compromiso con tu crecimiento, con tu restauración. Y más que eso, es una forma de permitir que otros también encuentren este contenido. El algoritmo de esta plataforma se mueve por interacciones. Cada suscripción hace que esta palabra llegue más lejos. Sé parte activa, sé luz, sé canal de bendición. Dios no ha terminado contigo. Si hoy estás en la cueva como Elías, escucha el susurro, escucha la ternura de su voz, porque pronto te levantarás con nueva visión.
Pronto saldrás de ese lugar con renovado propósito, y cuando mires atrás, sabrás que esa tristeza no te destruyó, te transformó. 6. La carga de Pablo y la gracia suficiente. El apóstol Pablo, uno de los pilares del cristianismo, autor de cartas que forman la base doctrinal de la fe cristiana, también experimentó un profundo quebranto interno. En 2 Corintios 12, 7-10, él revela una lucha personal, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Este aguijón ha sido motivo de debate durante siglos, pero lo que está claro es que se trataba de una carga constante, un dolor persistente que lo acompañaba en medio de su ministerio. Pablo no se quedó en silencio. Clamó al Señor 3 veces para que le fuera quitado, y la respuesta del cielo fue inesperada. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, Dios no le prometió quitarle el dolor, le prometió acompañarlo con gracia suficiente. Esta es una verdad que transforma el entendimiento de quienes atraviesan momentos de tristeza y debilidad. A veces, la respuesta de Dios no es cambiar la circunstancia, sino sostenerte en medio de ella. Pablo entendió esto y respondió con una declaración que parece contradecir la lógica humana. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí está la clave de su elevación. Él abrazó su fragilidad, no como señal de derrota, sino como canal de poder. En su debilidad, Cristo se manifestaba más intensamente. En su tristeza, la gracia fluía con mayor abundancia. La sociedad actual exalta la fortaleza, el rendimiento, el éxito visible, pero el Evangelio revela que el poder de Dios se perfecciona en los momentos más bajos, más vulnerables, más humanos. Pablo no fue menos apóstol por tener un aguijón. Fue más dependiente, más sensible, más lleno de gracia. Y eso es lo que tú también puedes experimentar. La tristeza que llevas no es un estorbo para tu propósito. Puede ser el canal por donde Dios derrame una porción especial de su gracia. Porque mientras el mundo huye del dolor, el reino lo redime. Mientras otros ocultan sus debilidades, tú puedes convertirlas en altar. Mientras el enemigo quiere que pienses que estás roto y acabado, Dios te susurra, en tu debilidad mi poder se perfecciona. Pablo también habló de estar atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. 2 Corintios 4, 8, 9. Este testimonio no proviene de un teórico. Proviene de alguien que fue apedreado, encarcelado, rechazado, traicionado, abandonado, y aún así no perdió la fe. ¿Por qué? Porque entendía que su fortaleza no venía de dentro, sino de lo alto. Porque sabía que aunque el vaso era de barro, el tesoro dentro de él era celestial. Tu vida puede estar pasando por una temporada así. Tal vez has pedido a Dios que quite ese peso emocional, esa tristeza constante, esa sombra en el alma. Y puede que Él te esté respondiendo lo mismo que a Pablo. Te basta mi gracia, porque hay una gracia que no solo te consuela, te fortalece, te renueva, te mantiene de pie cuando no deberías estarlo. Y esa gracia no es una idea abstracta, es una presencia real. Es el Espíritu Santo en ti, es la paz que sobrepasa el entendimiento, es la fuerza que aparece cuando ya no tienes más, es el amor que te envuelve cuando sientes que nadie te entiende, es Cristo viviendo en ti, aún en medio del dolor. Pablo no solo vivió con su aguijón, evangelizó, discipuló, escribió, plantó iglesias, resistió tormentas, enfrentó prisiones y todo eso llevando su carga.
porque entendió que el propósito de Dios no se detiene por la tristeza, se perfecciona en ella, que el reino no avanza con los fuertes, sino con los quebrantados que se rinden, que el mayor testimonio no es no tener luchas, sino seguir creyendo en medio de ellas. Y si tú estás aquí, todavía luchando, todavía buscando a Dios, todavía anhelando respuestas, entonces ya eres testimonio, ya eres canal, porque tu persistencia es un acto de fe, tu permanencia es adoración, tu dolor no ha sido en vano. Dios lo está usando para formar en ti algo eterno, algo glorioso, algo que bendecirá a otros. En Romanos 8:18, Pablo declara con convicción: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa gloria no es solo futura, comienza a revelarse aquí y ahora en medio del quebranto. Porque la gloria de Dios no se manifiesta solo en milagros externos, sino en corazones que siguen creyendo aun cuando están rotos. No ignores tu tristeza, no la niegues, preséntala a Dios como Pablo. Háblale con sinceridad, pide gracia, y cuando la sientas, aunque sea como un susurro leve, abrázala, porque esa gracia será suficiente. No para eliminar todo dolor, sino para darte poder en medio de él. Tu debilidad no es tu fin, es el comienzo de una nueva dimensión en Dios, una dimensión donde no vives por tus fuerzas, sino por la fuerza de aquel que no falla. Y en esa fuerza descubrirás que puedes seguir, que puedes levantarte, que puedes, como Pablo, ser luz en medio de la tribulación. Porque cuando Cristo es tu fortaleza, ni el aguijón más profundo puede detener tu propósito. 7. La melancolía de David y el canto de restauración. David, el hombre conforme al corazón de Dios, no fue ajeno a la tristeza, a la melancolía, a los días sombríos del alma. A lo largo de los salmos se puede rastrear un corazón que conocía las alturas de la adoración, pero también los valles profundos del quebranto. En Salmos 6:7, él confiesa: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Esta no es una oración simbólica, es una declaración emocionalmente cruda, transparente, de alguien que se siente consumido por dentro. Lo impactante es que este mismo hombre, que tocaba el arpa para calmar a otros, ahora necesita consuelo para sí mismo. David experimenta esa contradicción que muchos siervos fieles conocen: ser fuerte para otros, pero débil en lo íntimo; ser apoyo, pero también necesitar apoyo; ser la voz de aliento, mientras el alma clama por un alivio que parece no llegar. Esta es la tristeza silenciosa que tantos arrastran, y David no la escondió. La transformó en canción, la convirtió en clamor. En Salmo 13:1-2, su alma grita: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Aquí, David expresa el sentimiento más común de quienes atraviesan la depresión: el abandono, la sensación de que Dios ya no responde, de que el cielo está en silencio. Pero lo que marca la diferencia no es solo lo que siente, sino lo que hace con eso. Él no se encierra, no se aísla. Eleva su queja al cielo. Y ese acto, el de seguir hablando con Dios, aun cuando parece que Él no responde, es el inicio de la restauración. Porque en el mismo Salmo 13, solo unos versos después, David dice: «Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien». No porque la situación haya cambiado aún, sino porque su perspectiva ha sido elevada. David no canta cuando termina la tristeza.
Canta mientras aún la lleva dentro. Esta es la enseñanza. No esperes a salir de tu tristeza para adorar. Usa la tristeza como impulso para tu adoración más sincera. No escondas tu dolor. Conviértelo en oración. No disimules tus lágrimas. Transfórmalas en ofrenda, porque en el reino de Dios las lágrimas no son desperdicio, son semilla, y cada una, cuando es derramada ante el altar, germina en frutos de vida. En Salmo 42, otra vez David clama desde lo profundo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él le habla a su propia alma. Se predica a sí mismo, porque hay días en los que nadie más vendrá a animarte, días en los que tendrás que recordarte quién es tu Dios, días en los que tú mismo deberás levantar la voz en medio del silencio. Y cuando lo haces, algo comienza a cambiar, no fuera, sino dentro. David no fue restaurado por ignorar su dolor, sino por atravesarlo con fe. No fue fuerte porque no lloró. Fue fuerte porque lloró ante el único que podía sanarlo. En Salmo 34:18, él declara: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta no es solo una promesa, es su experiencia. Es la certeza nacida de muchas noches de llanto, de muchas jornadas de desesperanza, y también puede ser tu certeza hoy. Si tu corazón está quebrantado, si sientes que las fuerzas no bastan, si el alma te pesa, recuerda esto: estás en el tipo de lugar donde Dios se acerca más. No necesitas ser fuerte para que Él te ame. No necesitas estar bien para que Él te hable. Solo necesitas estar dispuesto a abrir tu alma como David, a derramarla sin filtros, a cantar, aunque sea en susurros. Dios no espera una oración perfecta, espera una oración sincera. Y cuando le hablas con verdad, cuando le cuentas tu dolor sin maquillaje, entonces Él responde con presencia, no siempre con solución inmediata, pero sí con consuelo, con paz que trasciende, con amor que no falla. En muchos salmos, David inicia con clamor, pero termina con alabanza. Eso no es casualidad, es el reflejo de una transformación interna. La tristeza se convierte en adoración, el quebranto en fortaleza, la oscuridad en canción. Y tú también puedes vivir este proceso. Puedes cantar mientras lloras, puedes declarar mientras esperas, puedes confiar mientras todo parece desmoronarse. Haz como David. No te calles, no te encierres, escribe, ora, habla, llora. Pero sobre todo, no te alejes de Dios. Porque cuando más lo necesitas, más cerca está. Tal vez no lo sientas, pero Él te rodea. Tal vez no lo veas, pero Él te cubre. Tal vez no lo escuches, pero Él te está hablando, incluso ahora, a través de este mensaje. Y si esta palabra ha tocado tu vida de alguna manera, quiero invitarte a dejar un comentario justo ahora. Escribe en los comentarios: mi alma espera en Dios, aún en mi tristeza. Esta frase no es solo un testimonio público de tu fe, es un acto espiritual, una declaración profética, una forma de dejar registrado en el cielo y en la tierra que tu historia no termina en el dolor, que aún en medio de la tristeza, tú has elegido esperar en Dios. Que esta frase resuene no solo en los comentarios, sino en tu corazón. Porque tu espera no será en vano, tu clamor no quedará sin respuesta. Y como David, tú también cantarás una nueva canción, una canción que nacerá del dolor, pero terminará en victoria. 8. La transformación de la tristeza en gozo eterno. Una de las promesas más poderosas de la Escritura se encuentra en el Salmo 35. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Esta frase encapsula el principio divino de que toda tristeza tiene un ciclo, un límite, una redención, que el llanto puede durar una noche, pero no es eterno,
que Dios ha puesto un amanecer para cada oscuridad y que el gozo no es solo una emoción, sino una manifestación de su fidelidad. Cuando entendemos este principio, dejamos de ver la tristeza como una condena y comenzamos a verla como un proceso. Porque en la economía del reino, nada se desperdicia, ni siquiera las lágrimas. Cada llanto es contado, cada suspiro es registrado, cada noche oscura es observada por el Dios que nunca duerme. Y ese mismo Dios promete que, después de la noche, habrá mañana. En Isaías 61, el profeta describe la misión del Mesías como aquel que vendará a los quebrantados de corazón, proclamará libertad a los cautivos y consuelo a todos los enlutados. No solo eso, también traerá manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Este intercambio no es metafórico, es literal. Jesús vino a transformar la condición interna del hombre, a tomar el peso de la tristeza y reemplazarlo con una alegría que no depende de circunstancias, sino de presencia. Esa alegría no significa euforia, no siempre implica risas o emoción. Es una certeza interna, una paz sólida que permanece incluso cuando todo alrededor parece estar en ruinas. Es saber que estás sostenido, que hay un propósito, que no estás solo. Es experimentar el gozo de la salvación, aún con lágrimas en los ojos. Esa es la diferencia entre el gozo del mundo y el gozo del cielo. El del mundo depende de lo que tienes. El del cielo depende de quién te sostiene. Jesús mismo, antes de ir a la cruz, dijo a sus discípulos: «Vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo». Juan 16:22. Él sabía que la tristeza era inevitable, pero también sabía que la alegría sería definitiva, que su resurrección traería una alegría inconmovible. Porque cuando ves a Jesús después de la cruz, después del Getsemaní, después de la noche, entonces tu gozo se vuelve eterno. Este mismo principio se aplica a ti. Tal vez tu noche ha sido larga. Tal vez has esperado el amanecer por mucho tiempo, pero la promesa sigue vigente, la mañana vendrá, no porque tú lo merezcas, no porque seas fuerte, sino porque Dios es fiel, y cuando Él promete, cumple. Él no permitirá que la tristeza sea tu morada permanente. Puede ser una estación, pero no es tu destino. Apocalipsis 21:4 lleva esta esperanza a su culminación. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la imagen final de la redención, un lugar donde la tristeza es historia, donde las lágrimas ya no tienen razón de existir, donde el alma descansa eternamente en la plenitud del amor de Dios. Pero esa promesa no comienza solo en la eternidad, comienza aquí, en cada decisión que tomas por seguir creyendo, en cada oración que haces aunque no sientas respuesta, en cada paso que das aunque estés temblando. El gozo eterno se cultiva en la fidelidad diaria, en no rendirse, en seguir esperando, en adorar en medio del llanto. En el Salmo 126 se describe el retorno de los cautivos de Sión con esta frase: «Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán». Aquí se revela otro principio celestial. Toda lágrima sembrada en fe cosechará alegría, no una alegría común, sino una que trae restauración, redención, renovación. Dios no solo te devolverá lo que perdiste, te dará más, te hará olvidar el dolor, no porque lo borre, sino porque lo transformará en testimonio. La transformación de la tristeza en gozo eterno no ocurre de un día para otro. Es un proceso, a veces silencioso, a veces invisible, pero constante. Mientras permaneces en Dios, mientras habitas en su palabra, mientras adoras en medio de la tormenta, ese gozo comienza a germinar dentro de ti.
y llegará el momento en que florecerá. Ese momento no siempre será espectacular, puede ser en una oración sencilla, en una palabra que resuena en tu interior, en un día cualquiera, en medio de tu rutina. Pero sabrás que algo cambió, que el peso ya no es el mismo, que el llanto ha cumplido su propósito, que el gozo ha llegado. Por eso, no pierdas la fe. No sueltes la promesa. Dios no ha terminado, y lo que está por hacer en tu vida será tan glorioso que las lágrimas de hoy parecerán pequeñas en comparación. Él va a darte alegría por el dolor, honra por la vergüenza, libertad por el cautiverio. Vas a reír otra vez, vas a soñar otra vez, vas a cantar otra vez, y mientras tanto sigue sembrando, sigue orando, sigue esperando, porque tu noche está por terminar. Y cuando llegue la mañana, traerá algo más que luz, traerá propósito, traerá victoria, traerá gozo eterno. Si esta palabra te ha tocado profundamente, escribe en los comentarios: yo creo que mi gozo vendrá con la mañana. Que tu declaración de fe sea escuchada, que el cielo vea tu esperanza, que tu testimonio comience ahora con una simple frase, porque lo que confiesas hoy con fe será tu experiencia mañana con certeza. Dios está contigo y tu alegría está más cerca de lo que crees. 9. El llanto de María y la voz que resucita. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, se encuentra una de las escenas más conmovedoras de todo el Nuevo Testamento. María Magdalena, rota por el dolor, va al sepulcro de madrugada cuando aún estaba oscuro. Su corazón está cargado de tristeza. El Maestro ha muerto, el que la liberó, el que le devolvió la dignidad, el que le dio sentido a su existencia, ya no está. Y cuando llega y ve el sepulcro vacío, su tristeza se convierte en angustia. Se han llevado a mi Señor, dice entre lágrimas, Juan 20:13. María no comprende lo que está ocurriendo, solo siente pérdida, soledad, silencio, llora desconsoladamente, pensando que todo terminó. Este momento representa a todos aquellos que, como ella, han perdido algo esencial. Un ser querido, un propósito, una relación, la esperanza. Es el retrato del alma que, aún buscando a Jesús, se siente abandonada. Pero justo ahí, en medio de su llanto, algo cambia. Jesús se le aparece. Pero ella no lo reconoce. Está tan cegada por el dolor que no puede ver al resucitado frente a ella. Esto le sucede a muchos. El dolor nubla la percepción. La tristeza impide reconocer que Jesús está presente, hasta que Él pronuncia una sola palabra, su nombre, María, Juan 20:16. Y al oírlo, ella lo reconoce. Porque no hay tristeza que no sea tocada por la voz del Salvador cuando llama por tu nombre. Esa escena cambia todo. Un segundo antes, era la mujer más triste de Jerusalén. Un segundo después, es la primera en ver al resucitado. Y no solo eso, Jesús le da una misión: ve a mis hermanos y diles. Ella, la mujer quebrada, ahora es mensajera de vida, porque así obra Jesús. Él transforma el llanto en propósito, la pérdida en misión, el quebranto en proclamación. La historia de María Magdalena nos enseña que Jesús siempre está más cerca de lo que creemos, que aun cuando creemos que todo terminó, Él sigue obrando, que en medio del dolor más profundo Él llama nuestro nombre, y que ese llamado no solo consuela, también envía, también levanta, también comisiona. No importa cuán perdida te sientas, cuán profundo sea tu dolor, cuán vacío esté tu corazón, Jesús está ahí, viéndote, escuchándote, y cuando Él habla todo cambia, porque su voz no solo consuela, resucita, no solo sana, direcciona, no solo acompaña, activa. María no volvió a casa igual, volvió corriendo, con un mensaje que el mundo necesitaba oír. Ella fue la primera predicadora del Cristo resucitado.
no porque fuese la más fuerte, sino porque fue la más sincera en su búsqueda. Jesús no se le apareció a Pedro primero, ni a Juan, ni a los sacerdotes. Se le apareció a una mujer que lloraba, porque el cielo responde al clamor genuino. Y hoy, tú puedes vivir lo mismo. Tal vez has estado llorando mucho tiempo, tal vez has buscado respuestas y solo encontraste más preguntas. Pero si permaneces como María, si sigues buscando a Jesús, aún en la oscuridad, llegará el momento en que Él te llamará por tu nombre. Y cuando lo escuches, sabrás que nada fue en vano, que tu tristeza sirvió para abrir tus oídos a su voz, que tu llanto fue el preludio de tu misión. Ahora, en este momento de sensibilidad espiritual, quiero dirigirme a ti que has sido tocado por esta palabra. Tú que sientes que Dios ha hablado directo a tu corazón. Tú que sabes que este canal, Centinela de la Luz, ha sido instrumento de consuelo, de edificación, de vida para ti y para muchos. Hoy quiero invitarte, con amor y fe, a sembrar en esta obra. No se trata solo de dinero, se trata de compromiso, de gratitud, de entender que cuando apoyas este canal, estás ayudando a que más Marías en el mundo escuchen su nombre, se levanten y cumplan su propósito. En 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si este contenido ha bendecido tu vida, haz parte activa. Con tu ofrenda estás diciendo, Señor, quiero que otros también sean tocados como yo fui. Estás invirtiendo en eternidad. Estás sembrando en buena tierra. Esta palabra no se hace sola. Tiene un costo, un sacrificio, una estructura. Y con tu apoyo, estás levantando las manos de quienes trabajan para que esta luz nunca se apague. No esperes tener mucho. Da según tu fe. Da con amor. Da con gratitud. Porque en el reino lo que das con el corazón regresa multiplicado en formas que ni imaginas. Jesús dijo, dad y se os dará. Confía. Honra esta obra y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de Centinela de la Luz. María Magdalena no solo lloró, ella fue enviada. Y tú también puedes ser parte de esa misión. Comienza hoy. Apoya. Siembra. Haz que esta palabra llegue más lejos, porque hay muchos que aún están llorando, esperando oír su nombre en la voz del Maestro, y gracias a ti lo van a escuchar. 10. El último llanto y el nuevo comienzo. En Apocalipsis 7:17 se nos presenta una imagen gloriosa del final del camino para los que han permanecido fieles. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta promesa no es solo poética, es una garantía eterna. Habla de un tiempo donde el dolor será historia, donde la tristeza será irrelevante, donde la presencia del Cordero reemplazará todo vacío que alguna vez sentimos. Esa es la meta, ese es el destino. Pero mientras llegamos, el camino sigue marcado por lágrimas, luchas, noches oscuras. Sin embargo, lo que transforma esas lágrimas no es su ausencia, sino su propósito. Cada lágrima derramada en la presencia de Dios es una semilla de gloria. Cada noche en vela, cada oración entre sollozos, cada suspiro sin palabras, todo está siendo recogido por el Cordero que nos guía. Tal vez has atravesado muchos capítulos oscuros. Has sentido que no hay salida. Has sentido que tu historia no vale, que nadie entiende, que tus heridas son demasiado profundas. Pero hoy, a través de esta serie de bloques, la palabra ha venido para decirte una cosa clara. Dios te ha estado viendo todo este tiempo, y más aún, Dios ha estado escribiendo contigo. Él no es un espectador, Él es el autor, y su pluma no tiembla cuando tu vida entra en tormenta. Él escribe con precisión, incluso en el caos.
Job, David, Jeremías, Elías, María Magdalena, Pablo, el mismo Jesús, todos pasaron por momentos de angustia. Y todos ellos salieron más fuertes, más llenos, más cercanos a Dios. ¿Por qué? Porque no huyeron, porque permanecieron, porque aunque temblaban, no dejaron de clamar. Y ese es tu llamado hoy. No dejes de clamar. No apagues tu voz. No cierres tu corazón. Quizás piensas, pero no sé cómo seguir. No tengo fuerzas. Entonces, escucha esta promesa que viene directa del corazón del Padre, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Zacarías 4:6. No necesitas estar fuerte, solo necesitas estar dispuesto, porque el Espíritu de Dios es quien te sostiene, es quien te toma de la mano, es quien traduce tus lágrimas, es quien te empuja cuando ya no puedes dar un paso más. Cada día que eliges seguir es una victoria. Cada vez que oras, aunque sea en silencio, es un acto de guerra espiritual. Cada vez que decides confiar, aunque todo esté oscuro, estás construyendo eternidad. Y eso no pasa desapercibido. El cielo lo ve. El Cordero lo registra. Y el Padre lo honra. Mira hacia atrás. Mira cuánto ya has soportado. ¿No es prueba suficiente de que Dios te ha sostenido? Si Él te trajo hasta aquí, ¿por qué dejaría de caminar contigo ahora? Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y así como caminó con los quebrantados del pasado, camina hoy contigo, en tu casa, en tu cuarto, en ese lugar donde muchas veces lloraste a solas. Allí mismo, Él está. Y Él no solo quiere consolarte, quiere darte propósito, como lo hizo con María, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con tantos, porque los que lloran no solo serán consolados, serán enviados, serán usados, serán testigos. Tú no naciste para solo sufrir, naciste para manifestar la gloria de Dios incluso en medio de tu dolor. Y esa gloria será más evidente cuanto más sincero sea tu corazón. El llanto tiene un fin, la tristeza tiene una fecha de expiración, y tu historia tiene un nuevo capítulo por comenzar. Quizás hoy no lo ves, pero está escrito, y no con tinta común. Está escrito con el dedo de Dios. Él tiene algo preparado que ni tus ojos vieron, ni tus oídos oyeron, ni ha subido a tu corazón. Pero está por manifestarse pronto, muy pronto, y cuando llegue ese día, todo tendrá sentido. Cada noche, cada lágrima, cada batalla, cada oración, verás que Dios no desperdició ni un segundo de tu sufrimiento, que todo fue parte del proceso, que cada caída te acercó más a su gracia, que cada silencio fue una preparación, que cada pérdida fue una poda. Para que ahora puedas florecer, este es el momento de decidir. ¿Seguirás llorando solo o permitirás que Dios transforme tu llanto en semilla de gozo? ¿Seguirás intentando cargar todo tú o soltarás el peso en sus manos? Él te llama, hoy, ahora, no mañana, no cuando estés mejor. Hoy, tal como estás, levanta tu voz, aunque tiemble, extiende tu mano, aunque no veas, porque del otro lado hay un Dios con los brazos abiertos, esperando para envolverte, para restaurarte, para susurrarte, ya viene la mañana, ya viene tu nuevo comienzo. Y si esta serie de mensajes ha sido luz para ti, compártela. No la guardes solo para ti. Hay otros que están llorando como tú y necesitan saber que también tienen esperanza, que su historia no termina en la cueva, que la tumba está vacía, que el Cordero resucitó, y con él tú también resucitarás. Porque después del último llanto viene el nuevo comienzo, y ese comienzo lleva tu nombre. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta palabra tocó tu corazón, si sentiste que Dios te habló en lo más profundo de tu alma, no te la guardes.
Hay miles de personas allá afuera, quizás en tu misma familia, entre tus amigos o incluso en tus redes, que hoy están llorando en silencio, pensando que no hay salida, creyendo que Dios los olvidó. Pero tú puedes ser el puente entre su dolor y la esperanza. Comparte este video, no por nosotros, sino por ellos. Hazlo con propósito, hazlo con compasión, hazlo con fe. Porque cada vez que compartes una palabra como esta, estás sembrando vida, estás extendiendo la mano a alguien que tal vez no se atreve a pedir ayuda. Estás diciendo con tu acción: todavía hay esperanza, todavía hay luz. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Mateo 5, 14, 15. Sé esa luz. Sé centinela de la luz. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por escuchar, por orar, por permanecer. Que el Dios de toda consolación llene tu alma con paz, te restaure completamente y haga de tu vida un testimonio viviente de que la tristeza puede ser transformada en gloria. Nos vemos en el próximo video. Shalom.